Muy buenos días, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema de la estadística que tiene por nombre medidas de tendencia central. Entonces, ¿cuál es la idea? Que identifiquemos cuáles son las medidas, qué son, y luego vayamos a hacer un ejercicio de aplicación para poder llevarlas a la práctica. Entonces, empecemos. Identifiquemos primero qué son las medidas. Entonces, las medidas de tendencia central no son más sino un parámetro en estadística que nos permite ver en dónde están concentrados los datos. ¿Listo? Ojo, esto únicamente nos sirven para datos cuantitativos, importante que lo sepan. Entonces tenemos un conjunto de datos y vamos a mirar en dónde están centrados la mayoría de ellos. Esa es la idea de las medidas de tendencia central. Ahora, existen tres medidas. La primera tiene por nombre la media, que se representa con X barra y lo que nos indica es cuál es el promedio. Se llama media o media aritmética. ¿Listo? Para encontrarla, ¿qué hacemos? Cogemos hacemos la sumatoria de todos los datos desde el menor al mayor y luego los dividimos entre el total de datos. ¿Listo? Sin embargo, cuando uno ya ha avanzado un poco y ya ha generado una tabla de frecuencia simple, puede hacer uso de ella para que el resultado, para que el ejercicio sea un poco más sencillo. Ahorita, cuando vayamos al ejemplo, les voy a indicar cuál es la manera de hacerlo. También tenemos la moda. La moda, que se simboliza por M sub O, es el dato que más repeticiones tiene o que mayor frecuencia absoluta presenta. La mediana es el dato que nos permite identificar cuál es el dato que está exactamente en la mitad y tiene la particularidad de que divide los datos en dos partes iguales, tanto hacia arriba como hacia abajo en la tabla de frecuencias, hablándolo ya de una forma más técnica. Por fórmula, ojo, decimos que es el total de datos más 1 dividido entre 2. ¿Listo? Entonces, el ejemplo que les quiero presentar el día de hoy es el siguiente. Dice, se hace una prueba de 20 preguntas a 9 aspirantes a 5 cargos en la empresa Tejiendo Feliz. Los resultados fueron los siguientes. Entonces, ahí tenemos el número de aciertos que tuvieron los 9 aspirantes en la prueba. ¿Qué vamos a hacer? A partir de ello vamos a mirar en dónde están concentrados el mayor número de aciertos. Entonces voy a dejarlos ahí para que ustedes por favor copien los datos y ya vamos a ir a trabajar. ¿Listo? Entonces fíjense lo que tenemos. Tenemos ahí nuestro conjunto de datos. Digamos que una primera aproximación para trabajar podría ser coger ese conjunto de datos y organizarlos de menor a mayor. Si lo hiciéramos, pues tendríamos que coger nuestra tabla. Entonces el primer dato que mostramos ahí será el dato 13. Luego iríamos con el 14. Si nos fijamos, el 15 se representa o está 3 veces. Luego iría el valor 16, luego está 2 veces el 18 y finalmente está una vez el 19. Esto ya no lo necesitamos, podemos quitarlo. Entonces, esos son los datos que tenemos. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 9 datos tenemos 500 datos? Pues organizarlos va a ser una cosa muy engorrosa, va a ser algo muy difícil, muy complejo. Y cuando vayamos a hacer nuestro conteo, pues ni se diga. Entonces, ¿qué hacemos? Para facilitarnos el trabajo, lo que hacemos es hacer o pasar este conjunto de datos a una tabla de frecuencia, que ya lo explicamos en un video anterior. Si no lo ha visto, lo invito para que lo vea, para que sepa qué es lo que estamos haciendo. Entonces recuerden que acá tenemos nuestro dato, nuestra frecuencia absoluta, nuestra frecuencia acumulada, nuestra frecuencia relativa absoluta y nuestra frecuencia relativa acumulada. ¿Qué vamos a hacer? A esta tabla que en un video anterior habíamos hecho, vamos a agregarle una nueva columna. Y en esa columna lo que vamos a hacer es poner acá X sub i por F sub i. ¿Listo? F minúscula, es decir que vamos a hacer el producto entre X sub i, es decir, entre el dato y su frecuencia. ¿Para qué hacemos eso? Porque lo que queremos encontrar en primera medida es el valor de la media. Acuérdense que la media se simboliza con X barra. Hay dos formas de hacerlo, ¿listo? Si tengo todos mis datos, pues simplemente los voy sumando y luego los divido entre el total de datos, que para este caso particular es 9. Pero si ya tenemos nuestros datos organizados en una tabla y además son muchos, pues podemos hacer uso de esta estrategia o de esta herramienta. Entonces vamos a multiplicar. En este caso lo que tendríamos que multiplicar son las dos primeras columnas. 13 por 1 nos daría 13, 14 por 1 nos daría 14, 15 por 3 nos daría 45, 16 por 1 sería 16, 18 por 2 sería 36
y 19 por 1 sería 19. Una vez que ya tenemos los datos multiplicados, entonces ahora sí vamos a sumarlos. Entonces venimos acá, vamos a hacer uso acá de nuestra calculadora, entonces tendríamos que 13 más 14 más 45 más 16 más 36 más 19 es igual a 143. Entonces nuestra sumatoria es 143. ¿Listo? Ahora, si usted suma estos datos, le tiene que dar el mismo 143. Dividido entre ¿quién? Entre el número de datos. En este caso, el número de datos o el total de datos es 9. Entonces, 143 dividido entre 9 da como resultado 15.88. Entonces ya tenemos ese valor. El valor de nuestra moda, pero de nuestra media es 15,88. ¿Qué podemos indicar con respecto a esto? Podríamos decir, por ejemplo, que el promedio, de los aciertos en la prueba es de 15.88, digamos que a forma de conclusión. La siguiente medida de tendencia central, pues, es la moda. Digamos que esta es la más sencilla de todas. Entonces, la moda, que se simboliza con M sub O, es venir y analizar nuestra tabla. Entonces, ¿cuál es el dato que más repeticiones tiene o que mayor frecuencia absoluta tiene? Si nos fijamos, en este caso este tiene 1, 1, este tiene 3, 1, 2 y 1. O sea que el dato que mayor repeticiones tiene o que mayor frecuencia absoluta tiene es el 15. Ojo, no nos podemos confundir, no podemos decir que nuestra moda es 3. Ese simplemente es el número de repeticiones, ¿listo? Pero lo que nos interesa realmente es el dato al que está haciendo alusión. En este caso, 3 veces se repiten los 15 aciertos, ¿listo? Entonces, nuestra moda va a ser acertar 15 veces. Ahora, ojo, importante, en algunas tablas o en algún conjunto de datos puede darse que, por ejemplo, este nos dio 3 y este también nos dio 3. ¿Listo? Entonces, cuando eso ocurre, cuando este y este tienen los datos con mayor repetición, podemos decir que es un conjunto de datos que tiene una moda que es bimodal. Y ponemos acá que la moda sería tener 15 aciertos y tener 13 aciertos. ¿Listo? Si resulta que otro dato también tiene la misma repetición de 3 datos, entonces lo que decimos es que no hay moda o que es multimodal. ¿Listo? Hasta 2 datos podemos decir. Pero en este caso teníamos únicamente acá una repetición. En este caso sí existe moda y es de 15. ¿Listo? Entonces vamos a anotarlos por acá. Nuestro X barra va a ser igual a 15,88 y nuestra moda va a ser igual a 15. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con nuestra media. Esta es importante entenderla. Nuestra media, bueno, nuestra mediana realmente. Nuestra mediana. Entonces, ¿la mediana qué es? Mire, la mediana lo que hace es tomar el conjunto de datos y dividirlo exactamente en 2 partes iguales. Por ejemplo, si este fuera mi conjunto de datos, mi mediana sería este, porque divide exactamente el conjunto de datos. Tanto hacia la izquierda como hacia la derecha tendríamos 2 datos, o sea que mi mediana sería este dato que está acá. ¿Listo? Si por el contrario, ojo, tuviésemos un conjunto de datos pares, por ejemplo acá, entonces mi mediana no estaría dentro de ninguno de estos datos, sería un dato que está exactamente en la mitad de ellos. ¿Listo? Para que lo entendamos. Sin embargo, ojo, entenderlo de esta forma es complejo, pero va a ser mucho más sencillo si lo trabajamos con nuestra tabla de frecuencias. Entonces, la mediana, decíamos, ojo, que simbolizaba con M sub E y que era el total de datos, en este caso el total de datos es 9, lo pongámoslo acá, n más 1 sobre 2, entonces el total de datos es 9 más 1 dividido entre 2. En este caso, 9 más 1 nos da 10 y 10 dividido entre 2 nos da 5. O sea que, ojo, esta no es mi mediana. Lo que esto nos quiere decir es que la mediana está ubicado en esta posición. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ubico mis datos
de menor a mayor y cuento la quinta posición, ahí está concentrado o ahí está mi valor de la mediana. Entonces vamos a verlos, acá los tenemos organizados, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que este dato tiene que ser el que divide exactamente en dos partes iguales el conjunto de datos. Si yo cuento hacia mi derecha tengo 1, 2, 3 y 4 datos, pero si cuento hacia mi izquierda tengo 1, 2, 3 y 4 datos también. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Sin embargo, les decía yo, contar los datos es muy complejo. ¿Cómo lo podemos hacer o cómo lo podemos trabajar? Con base en mi tabla. Ya sé que está en la posición 5, ya sé que hace referencia al 15. ¿Listo? ¿Cómo lo ubicamos en nuestra tabla? Entonces, fíjense acá en una cosa importante. Acá tengo el dato que está en la posición 1. Acá tengo el dato que está en la posición 2. Acá tengo el dato que está en la posición 3, 4 y 5. ¿Listo? Acá tengo el dato que está en la posición 6. Acá tengo el dato que está en la posición 7 y 8. Y acá tengo el dato que está en la posición 9. ¿Listo? Entonces, como del 2 me salto al 5, quiere decir que acá está el 3, el 4 y el 5. Como acá me salto al 6, pues está el 6. Como del 6 me salto al 8, quiere decir que acá está el 7 y el 8. Si por ejemplo acá me saltara después al 15, quiere decir que acá tiene que estar el dato 10, el dato 11, el 12, el 13, el 14 y también el 15. ¿Listo? Esto para que empezamos a entender nuestra tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que como nuestra mediana está ubicada en la posición número 5, ojo, número 5, entonces la posición 5 es esta y el dato al que corresponde es el dato que se encuentra acá. Es decir que nuestra mediana corresponde a 15 aciertos también. Entonces fíjense que los datos están concentrados, ojo, los datos están concentrados en el 15. ¿Listo? Un error que solemos poner cuando nos piden que hagamos una conclusión de la moda, por ejemplo, y es que la mayoría de datos es 15. Eso es falso. La mayoría de datos no es 15. ¿Por qué? Porque únicamente de 15 tenemos 3 repeticiones, pero son 9. Y 3 de 9 no representa la mayoría. ¿Listo? Entonces, importante eso. Frecuencia absoluta mayor. ¿Listo? Por ejemplo. O que este dato es el que más repeticiones tiene. ¿Listo? En cuanto a la mediana, ¿qué podríamos decir a forma o en términos de una conclusión? Que el 50%, ojo, el 50% de los aciertos es menor o igual a 15. O que el 50% de los aciertos es mayor o igual a 15. Como este es el dato que está exactamente en la mitad, pues jugamos con esa terminología. ¿Listo? Entonces, niños, espero que hayan entendido el tema, que les haya gustado. Si lo entendieron y les gustó, por favor regálenme un like, suscríbanse a mi canal y dejen un comentario positivo. Nos vemos en la siguiente clase. Sean felices.